Gracias, Jesús. Bueno, Josep, muchas gracias por la entrevista, más que nada porque sé que estás muy ocupado y en todo caso pues es una ayuda para nosotros. Y un poquito pues lo que nosotros nos habíamos enfocado era en el tema de la blockchain y explicar un poco pues qué beneficios podía aportar en un futuro esta nueva tecnología, sobre todo al mundo de las aplicaciones, no como aplicaciones de teléfono móvil, sino las aplicaciones de uso a la gente en general, ¿no? Entonces, para empezar, sí que nos gustaría entender un poco qué es exactamente esto del mundo de la blockchain, que poco a poco sí que es verdad que se ha ido escuchando mucho a raíz de la criptomoneda Bitcoin, pero que sabemos que hay una tecnología detrás que realmente pues, es revolucionaria y que está subiendo y creciendo muchísimo hoy en día. Vale. Bueno, explicar lo que es blockchain nos podemos extender horas y horas, pero bueno, hay esta definición que se usa a menudo, quizás no es la más adecuada de todos, pero resume bastante bien, ¿no? Y es el famoso ledger distribuido, o también en castellano sería un libro mayor contable distribuido. Pero también se puede resumir como una base de datos distribuida, ¿vale? Distribuida y descentralizada. Esto tiene múltiples ventajas. No tienes una base de datos en un servidor, si el servidor tiene un problema, o tienes un backup o estás frito. En cambio, en blockchain, que en las más modernas se pueden guardar datos y de diferentes tipos, mientras existan nodos que están conectados a la blockchain, esos datos existirán. Mientras haya nodos alrededor del mundo, los datos son accesibles. Y esto, bueno, plantea muchas ventajas, porque si tienes estos datos distribuidos entre 10, 20, 50 o 1000 nodos, cada uno tiene un punto de acceso al cual puedes acceder a esos datos, puedes acceder a los datos consultando a un nodo en Sudáfrica, puedes acceder a los mismos datos consultando a un nodo en Argentina, en Rusia, en Estados Unidos, en España. Estas son ventajas, básicamente. Perfecto, perfecto. Bueno, yo creo que nos describe perfectamente lo que es esta nueva tecnología, ¿no? Y los beneficios que aporta a la comunidad, podríamos decir que son beneficios de seguridad, de transparencia. Seguridad y transparencia es inherente en blockchain. Yo creo que el beneficio es este libro, este registro distribuido. Luego, en cómo se use depende de cada caso. En el caso de Bitcoin no tiene más utilidad que simplemente mantener las entradas y salidas de operaciones, que eso dan un saldo de Bitcoin. Es que es lo más parecido a un libro mayor contable. O sea, el Bitcoin en sí no existe. No existe una moneda que sea Bitcoin, aunque abstractamente creemos que existe, en realidad no existe. Son entradas y salidas, básicamente. Esto con los años ha evolucionado y ahora lo que es comúnmente llamamos comunidad, que son usuarios, pero también son empresas, son todo el que quiere usar la blockchain de alguna manera, puede usar estos beneficios. Sí, es seguro debido al tipo de encriptación que se usa para generar las claves y para firmar las transacciones, aunque a veces escuchamos que hay hacks en blockchains. No se ha producido ningún hack de criptografía. Lo que hay son gente que olvida claves privadas o las deja accesibles y por lo tanto acceden a su billetera. a firmar. No, en realidad la billetera es un concepto abstracto. Vale. Voy a centrarme en la parte más técnica. Acceden a firmar transacciones en su nombre, ¿vale? Y eso le llamamos un hack, o son smart contracts en las más modernas que tienen bugs de programación, que esto es normal en cualquier software. Vale. Y aplicaciones que tenemos hoy en día sería básicamente las finanzas, ¿no? Y seguramente pues alguna aplicación más como los que hablaremos luego un segundito de los tokens no fungibles, ¿no? Que sería como el arte plasmado en un contrato. Y alguna aplicación más que podamos, que digamos que se empiece a reconocer o todavía En estamos. realidad el primer uso es el de especulación.
sobre la propia moneda en cada blockchain. Ese es el primer uso. El segundo uso es a nivel financiero, no tanto. Se está usando mucho a nivel de trazabilidad, por ejemplo, Vale. porque al poder guardar datos, puedes guardar, de hecho, cualquier aplicación de trazabilidad fácilmente se integra con blockchain. Vale. Por ejemplo, trazabilidad de productos que provienen de agricultura ecológica, desde el productor hasta el usuario final en el supermercado, ¿no? Poder trazar todos esos productos. Esto se está usando mucho y, de hecho, aquí en Cataluña hay varios proyectos de trazabilidad muy interesantes, desde la Cofradía de Pescadores de Vilanova, que hacen trazabilidad de algunos pescados, hasta una granja de huevos de Girona, que hace también trazabilidad de todo el proceso alimentario de huevos y todo. Y ahora se está usando mucho desde el último año, sobre todo ya a nivel con un volumen razonable, los NFTs, y a nivel de videojuegos. A nivel de videojuegos yo creo que es el que va a promover realmente el uso de blockchain, porque tiene una masa crítica de usuarios muy grande, que está muy dispuesto a experimentar cosas nuevas, tiene un volumen de negocio altísimo, los videojuegos, supera muchas industrias tradicionales, y yo creo que es, de hecho, el que va a impulsar bastante el desarrollo de blockchain. Perfecto. Ostras, pues interesante esto. Digamos, cuando hablamos de la diferencia entre la programación tradicional y la de la blockchain, ¿es básicamente código? Es decir, ¿es tipo de código o hay algo más detrás que todavía desconocemos por parte de nuestra? Es código. En realidad, las diferencias se producen en el backend. En vez de tener un backend tradicional, el backend lo trasladas a blockchain. Aunque también puedes tener casos en que tienes un backend y interactúa con smart contracts en la blockchain. Porque guardar todo en la blockchain no tiene sentido. Guardar en blockchain es caro todavía, es caro y lento. No tiene sentido según qué información guardarla en blockchain. Es decir, entonces lo que haces... Sí. Sí, dime. Bueno, no, digo, se compagina, digamos, el guardar... Sí. Por ejemplo, no tiene mucho sentido, en mi opinión, esto es una opinión personal, guardar audio y vídeo en blockchain, porque tiene un volumen altísimo de datos y el coste es elevado. Lo que puedes guardar es un hash de ese audio o de ese vídeo y luego ponerlo a disposición de descarga en otros sitios, y con el hash validas que ese es el que se publicó originalmente. En un momento en que el tema de los deepfakes está empezando a ser tan de moda y es fácil validar si un vídeo es el que es el auténtico que una agencia de noticias liberó o no, por ejemplo, pues el momento en que, por ejemplo, la agencia F libera un vídeo de alguna noticia e firma un hash en una blockchain, los medios de comunicación que encuentran ese vídeo que les llega diciendo que es de F pueden validar si realmente es el que liberaron inicialmente o ha sido modificado, ¿no? Yo creo que aquí de alguna manera certificar, volvemos a lo mismo, la certificación, lo que hablaba antes de estas aplicaciones que certifican el origen de un producto que viene de un ¿sabes? De un granjero. Todo esto al final son tipos de certificados. Todo lo que sea certificación, en este caso certificación de veracidad de datos, yo creo que es donde tiene el gran uso en blockchain. Y no es muy diferente. La programación es solo aprender un poco. Al final, el smart contract no deja de ser un programa. Se desarrolla dependiendo de una blockchain, será en Solidity, en otras será en C++, en otras será en WebAssembly. Al final es un software que tú puedes hacer operaciones CRUD normales. Tú guardas registros, los buscas, los actualizas,
Hay maneras de guardar datos en la propia blockchain que no estén en el smart contract, por lo tanto son completamente inmodificables, pero también hay blockchains que te permiten guardar datos que son modificables. Claro, hay mucha gente que dirá, esto pierde la gracia de ser la blockchain, ¿no? Si los puedes modificar. En realidad yo te diré que no, porque todas las modificaciones quedan registradas en la propia blockchain y esas no se pueden borrar. Por lo tanto, obtienes lo mejor de una blockchain que no se puede, que es inmutable, con la capacidad de modificar datos. Simplemente puedes rastrear en todo momento cuando los datos se han modificado, lo cual Perfecto. es interesante. Perfecto. Y luego estaríamos hablando que el uso más común del blockchain del futuro, estaríamos hablando entre la trazabilidad y los juegos, en este caso, de cuando hablamos de... Yo creo, en un futuro inmediato, yo creo que sí, en los próximos 3, 4, 5 años, yo creo que vamos a este tipo de usos. Últimamente ha saltado mucho el tema DeFi, igual que el año pasado estaban las STOs y en 2017 estaban las ICOs. En realidad, las finanzas descentralizadas ya existen desde 2017. Hay proyectos actuales que ahora se llaman DeFi que ya existían en 2017, ¿no? Es curioso porque se llaman muchos de estos proyectos, yo recomiendo hacer mucha auditoría, porque muchos de momento, muchos de los que he visto, supuestamente DeFi y muy conocidos, resulta que el contrato en realidad está controlado por una o varias personas, no es un contrato que realmente está descentralizado. O sea, realmente no acaba siendo muy diferente de un exchange centralizado. Pero la etiqueta DeFi vende mucho. Yo creo que todo el tema de finanzas descentralizado sí que puede tener futuro, pero todavía está en una fase muy, muy temprana y dominado por la especulación, básicamente. Sí, sí. Bueno, la especulación de momento es lo que, como todavía no está, digamos, extendido, lo que se mueve básicamente es especulación, ¿no? Un poquito. Sí, Perfecto. sí, pero a nivel de empresa o a nivel de business, por ejemplo, las empresas sí que están haciendo cosas interesantes, no siempre en blockchains de acceso público, donde todo el mundo puede ser validador, pero sí igual de validación pública, ¿vale? Son semipermisionadas. Aquí es donde hay todo un nicho que está creciendo muy grande. Perfecto. Luego, bueno, hablamos, ¿no? de que Ethereum es el rey de los contratos inteligentes y que tenemos los tokens fungibles y no fungibles. Un poco entendemos que los tokens no fungibles tendrán mucho éxito gracias al juego, ¿no? Gracias a diferentes coleccionables y un poquito también es un mercado, digamos, con más futuro que casi los tokens tradicionales o los tokens tradicionales también. Bueno, los tokens tradicionales, ¿qué utilidades tienen hasta ahora? Supuestamente hay muchos que son utility tokens, pero luego en la realidad no acaban siendo más que fuentes de financiación para un proyecto. Y sí, los NFT son únicos y pueden contener información y esto abre las puertas, como digo, a muchas industrias, pero no solo videojuegos, muchas más. Lo que pasa es que videojuegos es una industria que no para de crecer. La tecnología nos da dispositivos más potentes. Antes necesitabas una consola para jugar, ahora puedes jugar con tu teléfono unos juegos increíbles. Es un mercado muy, muy grande, es un mercado en el que yo he estado trabajando bastantes años, que lo conozco bien, la industria de videojuegos, y no para de crecer y seguirá creciendo. Y también es el mercado, supongo que es de gente joven y es el que realmente No, en evolucionará, realidad ¿no? eso es lo que la mayoría de la gente piensa. El mercado, el usuario medio de videojuegos está entre 36 y 42 años y es mujer. Ostras, mira. Sí, Pues, el mercado joven es una simple cuestión generacional. La generación de más gente no es la de gente joven ahora, es más bien la de mi generación. Los que nacimos entre los años 70 y 80, sobre todo, sí, el 73, 80 y pico, somos la generación, por ejemplo, en España, que más gente hay. Eso cumple
se cumple en muchos países, en otros países no, la generación joven es la de mayoría. Pero ¿qué pasa? Los videojuegos aparecieron cuando nosotros éramos jóvenes y, claro, nosotros empezamos a jugar los videojuegos en los años 80 y seguimos en los 90 y seguimos en los 2000 y en el 2020 los tenemos en el videojuego. Por lo tanto, no es solo una cosa de gente joven, era solo de gente joven cuando aparecieron, pero ahora los que empezamos hace 30 años a jugar a videojuegos, seguimos. Tipos de videojuegos diferentes. Entonces, el target medio, incluso a nivel mundial del jugador, el prototipo de jugador medio, está más bien por encima de los 30 años que por debajo. O sea que digamos es que es por toda la tradición, digamos, ¿no? Como una tradición que ha seguido, ¿no? Que empezó y que... Sí, bueno, el target ha ido modificándose y de hecho hace ya 10 años, cuando yo empecé con mi estudio de videojuegos, el usuario medio ya estaba cerca de esa franja de edad y ahora ya además el usuario medio es mujer a nivel mundial. Pues, luego, si miras estadísticas en un AAA, en shooter, no será mujer el usuario medio, pero a nivel global, todos los videojuegos que existen, ten en cuenta que el mercado de casual games es muy potente en teléfonos, es muy potente. Entonces, a nivel mundial, bueno, es curioso, sí. Pues para otro día, para otra charla. Sí, sí, muchas gracias. Y luego ya por la última pregunta que te quería comentar. Básicamente, yo sé que estás introducido dentro de la plataforma EOS, o si más no, pues bueno, creo que estás allí, ¿no? Dentro de la plataforma EOS. Entonces, cuando hablamos de Ethereum y de EOS, un poco las diferencias para entender en cuanto a redes o en cuanto a funcionalidades, ¿qué diferencias podríamos encontrar un poquito para hablar también de EOS? Ya que... Sí. Ahora que comentamos esto, lo primero es clarificar que está EOS y está EOS.io. EOS.io es el proyecto, es el software. Y son cosas diferentes. La blockchain de EOS se puso en marcha por una comunidad que usó el software de EOS.io, por lo tanto, Block One, que desarrolla EOS.io, no tiene ninguna influencia ni poder sobre la EOS mainnet. Yo estoy en el software de EOS.io. ¿De qué manera? A partir de ese software se han puesto en marcha muchas otras blockchains basadas en EOS.io, que no son EOS. Concretamente hay más de 30 blockchains. Algunas de ellas estoy de productor de bloques en el top 21, ¿vale? Pero la tecnología es la misma. ¿Por qué ha tenido tanto éxito esta tecnología? Pues precisamente por sus capacidades tecnológicas. Parte de unas diferencias con respecto a Ethereum muy importantes que, bueno, pues mucha gente precisamente se centra en esas diferencias para decir si le gusta o no le gusta el proyecto, ¿no? Una de ellas es que si en Ethereum tienes miles de nodos mineros que validan las transacciones, en EOS solo existen 21 nodos que hacen estas validaciones. Claro, esto lo llaman centralizado desde muchos sectores. Yo ahí no entro, esto es una opinión personal de cada uno, pero esto le dota de ciertas ventajas a la plataforma EOS. Y una es que, por ejemplo, puede procesar cerca de 10.000 transacciones por segundo y en cada transacción puedes tener hasta 100 operaciones. Por lo tanto, sobre el papel puedes llegar a hacer pues 1 millón de operaciones por segundo, teniendo en cuenta que una operación es guardar un registro, leerlo, modificarlo. Esto en Ethereum no es posible, simplemente, ¿no? Entonces es todo un tema de trade-offs. Puedes hacer muchas más cosas a cambio de reducir la descentralización y hacerlo más centralizado. Es correcto. Pero en algunos casos, sobre todo para empresas, mi opinión personal es que Ethereum es muy bueno para cualquier proyecto que aspira a máxima descentralización y distribución, donde eso es muy importante para el proyecto.
Y EOS es va muy bien para empresas que no les importa trabajar en blockchains con solo 21 nodos, que además los 21 nodos son empresas conocidas y de reputación, no son anónimos, que esto no es un problema para una empresa, al contrario, le da confianza, porque Exacto. si hay un problema en uno de esos nodos puede llamar y decir, oye, ¿qué pasa con tus servidores que está fallando, ¿no? Entonces, esto abre la puerta a otro tipo de proyectos en blockchain con unas características similares y de una alta capacidad. Yo creo que se enriquece el entorno de desarrollo para programadores. Puedes elegir dependiendo del tipo de target de tu proyecto en Ethereum. Yo he hecho cosas en Ethereum, algunas me gusta mucho por la descentralización y distribución, y espero sobre todo que con Ethereum 2 y con toda la tecnología de shards que están introduciendo peguen un salto muy, muy interesante. Y al final, bueno, son opciones. Son opciones que hay, y yo creo que además ahora están saliendo bastantes proyectos que están interconectando blockchains basadas en EOS y Ethereum. En Wax hemos hecho ya interconexión para transferir NFTs entre Ethereum y Wax. Y bueno, hay otras blockchains que están haciendo lo mismo. Al final, en estos casos, las blockchains de EOS se convierten en una sidechain de Ethereum. Puedes trabajar en Ethereum y para ciertas cosas de alta computación y de alto rendimiento, te vas momentáneamente a la sidechain basada en EOS y luego devuelves datos a Ethereum. O sea, es interesante. O sea, al final veo que son son dos blockchains distintas con funcionalidades Sí. distintas, ¿no? Una podríamos decir que sería como más a la descentralización total y otra, pues, por una seguridad y una usabilidad, pues hay 21 nodos, pero que todas dos juntas pueden trabajar igual de bien o Sí, incluso mejor, ¿no? Y que al final, pues cada una tiene su target de tipo de público, sí, de sí, gente que quiere utilizarla. sí, sí, correcto. Perfecto. Bueno, pues Josep, no te molesto más. Muchísimas gracias por responder estas preguntas porque nos van a ser muy útiles y espero que nos podamos ver más adelante, sea aquí o sea en otro sitio, para hablar un poco más de la blockchain y todo esto. Gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego.